Vamos a iniciar nuestras clases a las 5:45, por darle chance a algunos, pues, que salen de trabajar y tienen que llegar a casa. Tratar de estar lo más que se pueda para problemas con la plataforma, ¿verdad? Donde van a estar solo 50 o solo 100, recuerden que tenemos más de 200, entonces una vez que quede claro para que no entre no hay inconveniente. Y a estas alturas, pues todos creo que tenemos instalada la aplicación de Zoom en el teléfono, en la computadora, etcétera. Entonces, vamos a entrarle a clase una vez. Quiero compartir, vamos a ver. No sé si que Cristian me puedes habilitar para poder compartir pantalla, por favor. Listo, ya está habilitado. Vamos a ver. Nítido. Ahí estamos. Entonces vean. Vamos a ver. La semana pasada empezamos a... Vamos a ver si pues, ahí estamos. Ustedes me dicen si ven la pantalla, por favor. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Afirma, licenciado. Nítido. Ahí estamos. Entonces, vamos a, bueno, ahí estamos. Ya cambié, no sé si ustedes pueden ver ahí. Sí, ¿Y si licenciado, cambia? miramos el listado de las leyes. Dice ley de Constitución de la República, del organismo judicial, ley de lo contencioso administrativo, etcétera. Nítido, nítido. Por favor, es un listado de leyes como mínimo, es un mínimo que ustedes tienen que tener. Yo creo que a estas alturas ya tienen la Constitución, la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo judicial, la ley del organismo legislativo, ley de lo contencioso administrativo, código municipal, ley de servicio civil, ley orgánica de la USAC, ley de contrataciones del Estado y por último, y esto espero que lo tomen en cuenta, fotocopia simple de un expediente administrativo. Esto lo pueden trabajar en grupos de 5. ¿Estamos? En grupos de 5. Fotocopia simple de un expediente administrativo. Recuerden que vamos a entrar a ver el tema de derecho administrativo, entonces es necesario que me gusta también bastante el tema de lo práctico, porque el tema de lo teórico sí es bueno, es fundamental, pero entendemos mejor si también vamos viendo lo práctico. ¿Estamos? Entonces yo les solicito que puedan hacer su grupo de 5. Esto es para poder ayudarse, ¿verdad? Alguien me va a poner el link, pero puede haber grupo de 3. Preguntas clásicas, preguntas de 4, grupos de 4. Miren, las instrucciones son grupos de 5. ¿Para qué? Para que se les haga más fácil conseguir el expediente. El expediente administrativo debe contener por lo menos del inicio de la solicitud a la resolución del órgano administrativo. Inicio de la solicitud hasta que resuelvan esa solicitud. De repente va a ser un expediente administrativo de 5 páginas, de 3 páginas, de repente va a ser un expediente administrativo de 50 o 100 páginas. Yo lo que quiero es de que tenga por lo menos la solicitud, es decir, la petición, más la resolución de esa petición. ¿Cómo se resuelve esa petición?
¿Estamos? Licenciado, Posteriormente ¿cuánto tiempo vamos, tendríamos para conseguirlo? miren, no tiene, ahorita todavía no les puedo dar yo diría que tienen que tener a máximo, tienen que tener vamos a ver, 2 semanas para tener el expediente administrativo. Entre antes lo tengan mejor, porque yo lo que quiero es de que ustedes tengan ese expediente a la mano conforme vayamos desarrollando las clases. Está bien, gracias. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Con base a ese expediente, más adelante vamos a hacer un trabajo. Entonces, por eso yo lo que quiero que ustedes lo tengan a la mano para... No es tan complicado, pero sí que les sirva como de guía para trabajar, hacer lo que se tiene que hacer más adelante. Va, ¿estamos ahí? Sí. Buenas tardes. Disculpe una preguntita. ¿Podría encender su cámara, Gabriela, por favor? Ay, no. Ahorita voy, perdón. Ay, Dios. No sé si me ve ahí. Bien, la miramos, no tenga Ah, pena. disculpe con respecto al expediente administrativo, ¿sobre qué? ¿O qué? Con respecto a... Eso, buena pregunta. Miren, ya vimos anteriormente, la semana pasada, en qué nos vamos a enfocar en el derecho administrativo. Decíamos que la administración pública la íbamos a enfocar específicamente al organismo ejecutivo. Entonces, el expediente administrativo tiene que ser una petición. El expediente administrativo tiene que ser un expediente que se haya formado de una petición que se haya realizado en el organismo ejecutivo, bien sea en el Ministerio de Salud, bien sea en el Ministerio de Economía, bien sea en cualquier órgano administrativo. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con un expediente de un proceso que se tramita ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un juzgado, etcétera. No, sino que solamente un expediente administrativo tenga relación con la administración pública, específicamente con el organismo ejecutivo. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Alguien más? Licenciado, ¿y a dónde podemos solicitarlo? Disculpe. En cualquier órgano administrativo, entiéndase dependencia, que pertenezca al organismo ejecutivo. Decíamos el organismo ejecutivo, presidente de la autoridad superior, después tenemos la vicepresidencia, tenemos los ministerios, tenemos todos los ministerios, los 14 ministerios, es decir, en cualquier dependencia de los 14 ministerios. Puede ser en una municipalidad, puede ser en la Policía Nacional Civil que pertenece a Gobernación, en cualquier dependencia que sea parte del organismo ejecutivo. ¿Estamos? Gracias. Licenciado, disculpe. Por favor, Eric. Licenciado, fíjese que por mi trabajo he visto bastantes casos que llegan a contencioso administrativo, pero en cuanto a marcas, ¿podría utilizar un expediente de esos? ¿Quién mira marcas? ¿Quién Eh, define Economía, registro de la propiedad intelectual, luego si propiedad, no registro, la registro de la propiedad propiedad? ¿Y de dónde depende el registro de la propiedad intelectual? del Ministerio de Economía, ¿Y el Ministerio de Economía a quién pertenece? ¿El al organismo? organismo ejecutivo. Ahí estamos. No hay ningún inconveniente. Pero en su Gracias. caso, no es de todo el expediente hasta contencioso, ¿verdad? Sino que solo es cuando hayan solicitado la inscripción de la marca hasta donde haya resuelto el registro mercantil. Ah, perfecto, muy bien. Si El registro de la propiedad intelectual sería. Ajá, si usted quiere tener todo, no hay ningún problema. No hay ningún Muy problema. bien. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más iba a hablar Génesis, creo? Buenas tardes, licenciado. Cuénteme, Génesis. Licenciado, ¿puede ser de cualquier tema el expediente? De cualquier tema administrativo. Muy bien, gracias. No hay ningún inconveniente. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, entonces vamos a entrar las leyes, una fotocopia del expediente administrativo. ¿Qué más tenemos?
a ver. Ahí estamos. Licenciado, perdone la interrupción. Buenas noches. Solo con una pregunta. ¿Será que se pueden hacer grupos de 6 o solo de 5? Grupos de 5 nada más, compañero. Está bien, gracias. Vaya. Entonces vean, pues, miren, no se asusten con el tema del expediente, porque lo que se pretende es que podamos aprender de una mejor forma, de una mejor manera, que podamos comprender que no solamente hablemos de órgano administrativo, que no solamente hablemos de administración, que no solo hablemos del derecho a petición, sino que también veamos un expediente, quién es un órgano administrativo, qué es una resolución, etc. Entonces, anteriormente ya habíamos venido hablando del tema de la administración. Del tema de la administración. Entonces, hablamos un poquito del tema de la administración pública. Hablamos del tema de la administración en general, del término, del vocablo administración, que significaba. Por aquí les voy a recordar algo, etimología de la palabra administración, dice que del sustantivo ministratio, ministraciones, que es igual a servicio, acto de servir, hablando de administración en general. Recuerden que el tema que hemos estado viendo es el tema de la administración pública, pero para entender el tema de la administración pública tenemos que entender primero qué significa administración en general. Entonces, servicio, acto de servir. Para Marco Tulio Cicerón es algo de historia, 106 años antes de Cristo. Hablaba de administrar provincia, administrar lo que significa gobernar la provincia, dirigir la guerra, servicio o subordinación, hablando de un término general de administración, en general. Administración también se puede definir como un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado. Estamos hablando del término administración en general. También dice que es el arte o técnica de dirigir o inspirar a los demás con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana. Es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. A eso nos referimos cuando hablamos del término administración en general. Entonces podríamos decir que administración, cuando hablamos del término administración, es el género. Administración nos vamos a referir al género, y cuando hablamos de administración pública, nos referimos a algo especial, es decir, a lo especial. En este caso sería la especie. Administración es el género y la administración pública es un tipo de especie. Previo a entrar a ver el tema de administración pública. Aunque les decía que la semana pasada ya vimos algunas ideas, algunas definiciones de lo que era administración pública. Pero esto es para que podamos entender de dónde viene la palabra o el origen de la palabra administración, y que ahora vamos a entrar a ver este tema como administración pública. Entonces, entramos de lleno ya a ver el tema de la administración pública, pero para entrar a ver el tema de la administración pública es necesario que recordemos un poquito el tema de la actividad del Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado para alcanzar ese bien último, que es la realización del bien común? Les decía anteriormente que el Estado generalmente realiza 3 grandes funciones. O sea, esa actividad del Estado la desarrolla a través de 3 grandes funciones: la función legislativa, la función judicial y la función administrativa, que en general en el caso de Guatemala está delegada en los 3 organismos del Estado, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, por acá les presento esta diapositiva. Dice la actividad del Estado. Y abajo tenemos la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial, que es la que realiza cada uno de los 3 organismos del Estado. No sé si ven la presentación, ustedes me dicen.
Alguien que me confirme, por favor. Sí, Sí, licenciado, se ve. Sí, Licenciado. licenciado. Nítido, nítido. Entonces, esta función legislativa, vamos a ver. Acá tenemos el puntero. Entonces, miren, pues, esta función legislativa no es la que vamos a estudiar, ni esta función judicial. Miren, la función legislativa que es exclusiva del organismo legislativo y la función judicial que es exclusiva del organismo judicial, entiéndase Corte Suprema de Justicia, salas, juzgados, etc. La función legislativa que le compete al Congreso de la República, que es la de emisión de las leyes. Lo que vamos a estudiar como administración pública es la actividad o la función que realiza el organismo ejecutivo, que es la función ejecutiva. Por eso ustedes me preguntaban y me decían, Rick, ¿qué expediente? ¿De dónde? De cualquier expediente. Entonces, es un expediente que se ha realizado específicamente en el organismo ejecutivo. En la función judicial vamos a encontrar procesos, vamos a encontrar sentencias, hay una demanda, hay actuaciones, se da una sentencia, etcétera. Pero acá es un expediente de un proceso. Del trabajo del expediente administrativo es específicamente lo que se realiza en el organismo ejecutivo. Entiéndase lo que sean los 14 ministerios, sus dependencias, cualquier solicitud que se realice y que hayan resuelto. Recordemos el artículo 28 de la Constitución, el derecho de petición, que cualquier ciudadano tiene el derecho de realizar su petición ante las autoridades, quienes la deberán de resolver dentro de los 30 días de haberse realizado. ¿Estamos? Entonces, nosotros como en el curso de Derecho Administrativo nos vamos a enfocar específicamente a esta función ejecutiva, la función del ejecutivo, la función administrativa, y la realiza específicamente el organismo ejecutivo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Con mucho gusto. Licenciado, ¿podría nuevamente repetir el artículo? Por favor, es que no escuché intercortado. Disculpe. Ahora, es el artículo 28 de la Constitución, que ahí encontramos el derecho de petición. Por eso, ustedes tienen que tener claro de que el derecho de petición es un derecho de rango constitucional. Ustedes se van al artículo 28, el derecho a petición, que todos los habitantes de la República pueden hacer sus solicitudes o sus peticiones a la autoridad, quien está obligada a resolverla dentro de los 30 días. ¿Estamos? Por eso es de que yo sé que aquí hay algunos que trabajan, como el compañero anteriormente que comentaba que trabaja en una dependencia del Ministerio de Economía. Muchos de ustedes ya han tenido contacto, han tenido relación con expedientes de la administración pública, porque de una u otra forma, pues, algunos trabajan, otros procuran, etcétera. Pero, toda petición que se plantee ante la autoridad pública, hablemos específicamente del organismo ejecutivo. Eso no quiere decir que no se pueda plantear peticiones también ante el organismo judicial, ante el organismo legislativo, pero toda petición que se plantee a la administración pública debe de ser resuelta, como lo dice el artículo 28 de la Constitución. La Constitución dice dentro de los 30 días. No nos vamos a meter a eso, porque eso ya es estudio tal vez de derecho procesal administrativo, en el octavo semestre para ustedes. Pero 30 días, ¿a partir de qué momento? Ahí ya miramos recursos, ya miramos amparos, etcétera, etcétera. Ahorita simplemente vamos a ver el tema de la petición llana y lisa, petición que cualquier particular puede presentar ante cualquier órgano administrativo. Entonces, yo lo que quiero es de que no nos perdamos, que estamos específicamente viendo el tema de la administración como el que hacer específicamente del organismo ejecutivo. ¿Estamos? Bueno, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede interrumpir, por favor, porque no puedo verlos a todos en este momento. Entonces... Buenas tardes.
Por favor. Buenas tardes, disculpe, por ejemplo, un expediente que sea de la PGN, de lo contencioso administrativo, ¿podrá servir? PGN, Procuraduría General de la Nación. Sí, Sí sí. puede servir, pero ahí mire, ahí ya estamos hasta en lo contencioso administrativo. Entonces usted lo que puede buscar de ese expediente, bueno, usted lo puede tener todo, pero lo único que puede buscar de ese expediente es la solicitud inicial, donde inicia el expediente hasta donde le resolvieron. Y no necesariamente fue la PGN. La PGN, por ser el abogado del Estado, generalmente le dan intervención en esos procesos. Pero en ese expediente usted puede de repente plantear una solicitud en el Ministerio de Salud y el ministro le resolvió. Desde la petición hasta donde le resolvieron, con eso es suficiente. Ahora, si usted lo quiere tener el expediente completo, pues enhorabuena, ¿verdad? Porque eso le va a servir también en procesal administrativo. Usted ya va a tener un expediente y le va a servir también para entender el tema de los recursos, el tema del proceso contencioso administrativo, etcétera. Gracias, Lick. Entonces, vean. Entonces, hablando del tema del qué hacer de la administración pública, decíamos de que nos íbamos a enfocar específicamente en el organismo ejecutivo. Ahora, cuando hablamos de esa función administrativa, del qué hacer de la administración pública, dice que esa función administrativa, consiste en la toma de decisiones particulares que crean situaciones jurídicas concretas. Por ejemplo, el otorgar una licencia o no una licencia en una municipalidad, el acceder a su petición cuando usted solicita medicamentos en el Ministerio de Salud, otra solicitud que usted ha hecho al Ministerio de Gobernación, etcétera. Por eso dice que crean situaciones jurídicas concretas bajo la forma de actos y que se encaminan a la satisfacción de necesidades del sector público. Es decir, la función administrativa no es más que el qué hacer del órgano administrativo. Pero cuando, miren, yo sé que hablamos con términos técnicos, pero cuando hablamos de órganos administrativos hablamos de cualquier dependencia del organismo ejecutivo. Entiéndase un ministerio, entiéndase una dirección, como la dirección de la Policía Nacional Civil, es un órgano administrativo. Ahora, ese qué hacer administrativo de la administración pública, como yo lo mencionaba la semana pasada, decíamos que puede ser formal o material, para que ustedes tomen nota. Formal o material, ese qué hacer, digamos, ¿quién hace administración? ¿Quién hace función administrativa? Si lo vemos desde el punto de vista formal, la función administrativa únicamente la realiza el organismo ejecutivo, la función administrativa. ¿Estamos? Porque decíamos de que el organismo judicial realiza una función jurisdiccional y el organismo legislativo una función de legislativa. Entonces, formalmente, desde el punto de vista formal, solamente es el ejecutivo quien realiza esa función administrativa. Pero si lo vemos desde el punto de vista material, decíamos también que la función administrativa no solo la hace el organismo ejecutivo, sino que también la realizan los otros dos organismos, como por ejemplo cuando aplican una ley de contrataciones, el procedimiento para hacer compras es un procedimiento administrativo, es una función administrativa. Entonces, desde el punto formal, solamente es el ejecutivo quien realiza la función administrativa, pero desde el punto material, también la realizan los otros organismos del Estado. Esto es para que ustedes en determinado momento se van a encontrar en alguna lectura, que también el organismo legislativo realiza función administrativa, que también el organismo judicial realiza algún tipo de función administrativa. Pero ese es desde el punto de vista material. ¿Estamos? Pero desde el punto de vista formal, es únicamente el organismo ejecutivo quien realiza esa función administrativa. Y yo creo que para tener claro, nos vamos a enfocar más al punto de vista formal. ¿Estamos?
¿Estamos? Porque nuestro enfoque va a estar dirigido específicamente al organismo ejecutivo. ¿Estamos? Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto los escucho. Pues si no hay, considero que todo pues está quedando muy claro. ¿Estamos? Bueno, entonces continuemos. Acá hablamos de la función administrativa, es decir, del qué hacer de esos órganos administrativos. Por ejemplo, del qué hacer del organismo, del Ministerio de Economía, del qué hacer del Ministerio de Salud, del qué hacer del Ministerio de Gobernación, del qué hacer del Ministerio de Agricultura, del qué hacer del Ministerio de la Defensa, etc. Ahora, entremos a ver la definición de administración pública. La última vez, ya yo creo que fue el jueves pasado, ya dimos definiciones que son las mismas que tenemos acá, haciendo un recordatorio. Dice que definición de administración pública, desde el punto de vista objetivo, se puede definir a la administración pública como la actividad que de manera concreta, inmediata, continua, espontánea, realizan los órganos del Estado para atender los intereses públicos. Desde el punto de vista objetivo, se refiere más que todo a la actividad que realiza el organismo ejecutivo, la actividad realiza también el organismo judicial, el organismo legislativo, para atender los intereses públicos. ¿Estamos? Se refiere más que todo a la actividad. Diferente es desde el punto de vista subjetivo cuando definimos la administración pública, porque acá no se refiere a la actividad, sino que se refiere a los órganos que realizan esa actividad. Entiéndase organismo, entiéndase Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, etc. Se refiere a ese conjunto de órganos que realizan esa actividad. Diferente es desde el punto de vista objetivo, que se refiere a la actividad que realizan los órganos que pertenecen al Estado, pero desde el punto de vista subjetivo se refiere más al conjunto de órganos. Entonces, hay dos formas de definir el tema de la administración pública. Yo les comentaba que hay otra definición que la vimos el día jueves, esta no la tengo acá, que unía a los dos conceptos, que se refería a la actividad que realizan los órganos. Se refiere a la actividad que realizan los órganos. Entonces, podemos... No sé, Jocelyn creo que tiene su micrófono encendido. Por favor, Jocelyn. Gracias. Entonces, desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. El día jueves dimos una definición que unía a estos dos conceptos, que abarcaba tanto a la actividad como a los órganos. ¿Estamos? Elementos de la administración pública. También vimos el día jueves el tema de los elementos de la administración pública, el órgano administrativo, la actividad, la finalidad y el medio. Solo vamos a dar unos pincelazos. Dice de que el órgano administrativo, miren, cuando hablamos, alguien que me dé un ejemplo de dos órganos administrativos. Ejemplo de dos órganos administrativos. Vamos a ver cómo estamos. Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía. Ambiente y la Conred. Nítido, la Conred. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más órganos administrativos? Los ministerios, licenciado. Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura. Las Ministerio de secretarías Economía. presidenciales. Gobernación. Los 14 Municipalidades, ministerios. todos los ministerios. Vámonos fuera de los ministerios. ¿Qué órganos administrativos tenemos? La vicepresidencia. La La secretaría. secretaría. Plan. Ajá. Fuera de las secretarías, ¿qué órganos administrativos tenemos? La municipalidad. El IRTRA, el IX. Oficina de Servicio Civil. ¿El IRTRA es un órgano administrativo?
La Universidad de San Carlos. No. No, el IRTRA no. Depende del ejecutivo, ¿o no? Contraloría. El IRTRA depende del Ejecutivo. No. RENAP. Entonces, recuerden que estamos centrados en el tema del organismo ejecutivo y sus dependencias. RENAP, ajá. Registro mercantil. Registro mercantil. Vamos, Hugo. Las municipalidades. Las municipalidades, sí. Nos estamos siguiendo a lo macro, pero tienen sus dependencias, por ejemplo, las municipalidades, los ministerios, etcétera. Otros ejemplos, digamos, de las dependencias que a veces son las que resuelven, ¿verdad? De repente ustedes van a encontrar ahí algún expediente de la UBA, Unidad de Bienestar Animal. ¿A dónde depende? ¿O de quién depende? Oficina Nacional del Servicio Civil. El aeropuerto de la Aurora, al ministerio. CONAP. El UBA depende del MAGA, licenciado. ¿Cierto? Depende del MAGA. Entonces, de repente ustedes hacen una solicitud al UBA, Unidad de Bienestar Animal, y les va a resolver. Juzgados municipales. La municipalidad, licenciado. Las municipalidades, etcétera. Bueno, ahí estamos. Vamos bien. Considero que vamos bien. Entonces, estamos hablando ahorita del órgano administrativo. Entonces, las aceites. arroz chino, ese está viendo la compañera. ¿Sí? Encima Que de sean aceite. unos Ya me dio hambre. Ajá, pero le ponen cartón. Aprovecho pues. dando recetas. Puede silenciar. Compañeros, sus micrófonos, por favor. Cristian, no sé si podemos bloquear a la Sí, compañera ¿Qué te parece que ¿Qué te parece si silencio a todos y que cuando quieren hablar, mejor que levanten la manita y le das la intervención y yo le activo el micrófono? Excelente, me parece. Ah, Nítido, ahí estamos. Si alguien pues quiere intervenir, ya vieron. activa tu micrófono. Vos sí sos administrador. Ya vieron que les dije. Ahí creo que estamos, ¿verdad? Ahí sí estamos con el micrófono, ¿verdad, Cristian? Sí, sí, estamos. Va, entonces, ustedes estaban ya dando ejemplos de lo que es, estaban dando ejemplo de lo que es un órgano administrativo. Entonces, acá la definición dice que son todos aquellos órganos que pertenecen a la administración pública. Recuerden que desde el punto de vista formal estamos hablando que la administración pública se refiere específicamente solo al organismo ejecutivo. ¿Estamos? Y que son el medio o el conducto por medio del cual se manifiesta la personalidad del Estado. Es decir, a través de esa dependencia, a través de ese órgano administrativo, se va a manifestar la voluntad del Estado. Como por ejemplo, ustedes realizan una solicitud de una licencia de construcción ante una municipalidad, entonces, ¿le resuelven con lugar o le resuelven sin lugar? Entonces, es a través de ese órgano administrativo que el Estado está manifestando su voluntad. Hablábamos del ejemplo de la UBA, Unidad de Bienestar Animal, que de repente en determinado momento los van a sancionar porque ustedes están maltratando a un animalito. Entonces, es a través de ese órgano que no es ni conocido por muchos, se llama Unidad de Bienestar Animal, pues el Estado está manifestando su voluntad. Ese es el órgano administrativo. ¿Estamos? También dice que se entiende por órgano administrativo la unidad funcional abstracta perteneciente a una administración pública que está capacitada para llevar a cabo funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tiene carácter preceptivo. Entonces, ahí podemos entender lo que es el órgano administrativo, que ustedes ya dieron varios ejemplos, ¿verdad? Que es el conducto a través del cual el Estado va a manifestar su voluntad. ¿Estamos? Como cuando ustedes van a encontrar los expedientes administrativos. Realizaron una petición al Ministerio de Salud por medicamentos, al Ministerio de Gobernación por luces para que colocaran alumbrado público en su colonia,
o por seguridad ante la Policía Nacional Civil. Entonces ustedes realizaron una petición. Ese órgano administrativo les va a resolver. A través de esa resolución, el mismo Estado, a través de ese órgano administrativo, está manifestando su voluntad. ¿Estamos hablando del órgano administrativo? Que yo creo que no, ver, pensé que no podía compartir pantalla. Dice, ¿qué más tenemos? Estamos hablando ahorita de los elementos de esa administración pública, el órgano administrativo, la actividad que realiza ese órgano administrativo. Se desarrolla a través de la prestación de los servicios públicos a los cuales está obligada la administración pública para el logro de su finalidad. Aquí estamos hablando del qué hacer, de lo que realiza esa administración pública, entiéndase ejecutivo, para alcanzar el bien común. Entonces, generalmente lo va a realizar a través de los servicios públicos, como por ejemplo, servicio de salud pública, servicio de educación, servicio de seguridad, etcétera, etcétera. Es el quehacer de esos órganos administrativos cuando hablamos de la actividad. ¿Estamos? Estamos hablando de la administración pública, la actividad que realiza la administración pública. ¿Qué otro elemento? ABC, aquí se me corrieron los incisos, sería el C, la finalidad de la administración pública. ¿Cuál es la finalidad de esa administración pública? Como cualquier órgano que pertenece al Estado, bien sea organismo legislativo, organismo ejecutivo, organismo judicial, la finalidad siempre va a ser la realización del bien común o del bienestar general. Como decíamos anteriormente, el Estado, la máxima finalidad del Estado por el cual se organiza es la realización del bien común de la gente que pertenece a ese Estado, la población, de su población. ¿Qué más? El medio, ¿cómo va a cumplir esa finalidad de esa administración pública? Aquí estamos hablando específicamente de la administración pública, entiéndase, organismo ejecutivo, a través de el servicio público, a través de ese servicio público que va a prestar la administración pública, es el medio por el cual va a cumplir con la finalidad que tiene encomendado. Entonces, el medio dice que es el servicio público, es igual a el medio de que dispone la administración pública para el logro de su finalidad. El medio es de lo cual dispone la administración pública para cumplir su finalidad. ¿Cuál es la finalidad? El bienestar general. ¿Y cuál va a ser el medio? El servicio público. Servicio público de transporte, servicio público de salud, de seguridad, porque lo que se quiere es de que haya un bienestar de la población. Eso es lo que pretende o debería pretender la administración pública. Recuerden que estamos hablando desde el deber ser, no del ser. Porque como son las cosas, pues ustedes me van a empezar a contradecir y me van a decir, pero LIC, pero no hay transporte, LIC, pero no hay seguridad, LIC, pero no hay educación, etcétera. Pero ese es el ser. Pero el deber ser es lo que nosotros estamos estudiando. Bueno, eso es lo que vimos en relación a los elementos que componen la administración pública. ¿Qué más tenemos? Pasos de la administración pública. Tenemos la planificación, la coordinación, la organización, la dirección y el control. ¿Para qué? Para que esa administración pública al final cumpla con ese fin, que es la realización del bien. Hay necesidad de una planificación, hay necesidad de una coordinación, hay necesidad de una organización, hay necesidad que se dirige y hay necesidad de un control cuando no se está cumpliendo con ese objetivo que es la realización del bien común. ¿Estamos? Entonces, la planificación significa la investigación para garantizar los resultados de la finalidad que se pretende, es decir, ver hacia el futuro. ¿Qué es lo que se está planificando? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar el siguiente año? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar dentro de los 4 años de gobierno? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar dentro de los 10, 20 años de gobierno? Hay necesidad de una planificación para ver qué es lo que queremos alcanzar. Hay necesidad de coordinación, que significa la armonización de toda la organización y sus componentes, en los que se puede involucrar tanto a órganos centralizados
como a órganos descentralizados e incluso otros organismos. Acá todavía no vamos a entender el tema de centralizados o descentralizados porque todavía no hemos entrado a ver esos temas. Pero cuando hablamos de descentralizados, de órganos centralizados, estamos hablando específicamente del organismo ejecutivo y sus dependencias. Cuando hablamos de órganos descentralizados, estamos hablando como el RENAP, que es una institución descentralizada porque no depende exclusivamente del organismo del presidente, sino que sus autoridades, su nombramiento no las realiza el organismo ejecutivo, sino que está conformado por representantes de diferentes instituciones. Entonces, en esa coordinación a veces conlleva suscribir convenios, por ejemplo, entre el Ministerio de Salud y otra institución, una municipalidad que es una entidad autónoma, etcétera, etcétera, con otras entidades que a veces no pertenecen en línea recta del organismo ejecutivo. La organización, estructurar la organización, dice, se refiere a cómo se van a ejercer las funciones de la administración, los niveles de jerarquía y las actividades que se han de realizar dentro de la administración. ¿Qué es lo que se tiene que realizar? Porque ¿qué es lo que queremos qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué es lo que pretende la administración pública? Pues es realizar el bien común. Eso es su finalidad. Realizar el bien común de su población. ¿Y qué más tenemos? La dirección. Es aquel elemento de la administración en que se logra la realización efectiva de todo lo planeado. Hay necesidad que alguien dirija esa institución para alcanzar ese objetivo que se planificó desde el inicio. Dice efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador. ¿Quién va a dirigir esa institución? Dice conducir las actividades de los subordinados. El ministro de un ministerio, el alcalde de una municipalidad, el que esté al frente de esa institución. Y por último, dentro de los pasos de la administración pública vamos a tener el tema del control. Hay necesidad de realizar un tipo de control para ver si esa administración pública que realizó una planificación, que realizó una organización, una coordinación, una dirección, está cumpliendo con su fin último, que es la realización del bien común. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo? Hay un control, pero ese control a que nos referimos se divide en varios tipos de control. Tenemos el control interno, tenemos el control directo, tenemos el control judicial, el control constitucional, el control parlamentario, el control del gasto público, el control de los derechos humanos. ¿A qué se refieren esto? No los vamos a entrar a ver a profundidad, pero les voy a dar una pequeña explicación de a qué se refieren este control, los tipos de control. El control interno es el que realiza cada institución a lo interno de su personal. El que realiza ese tipo de control que realiza el jefe superior sobre el inferior, el de menor jerarquía, el ministro sobre sus viceministros, sobre sus directores, sobre el empleado de menor categoría. ¿Para qué? Para ver si están cumpliendo con lo que han planificado, con lo que se han proyectado, se están cumpliendo con la realización, alcanzar el fin último, que es la realización del bien común. Ese es el control interno, lo realizan a nivel internamente los órganos administrativos. Tenemos el control directo, que este control directo lo realizan los particulares desde afuera. Es decir, si se me está violentando un derecho, si no se me resolvió una petición, yo puedo presentar mis recursos administrativos, de revocatoria, de reposición, etcétera. Es un tipo de control directo sobre las actuaciones de la administración pública. Tenemos el control judicial, que generalmente se realiza ante los órganos jurisdiccionales, como por ejemplo, ustedes mencionaron por ahí el tema del proceso de lo contencioso administrativo, cuando la administración pública no ha cumplido, se plantearon los recursos administrativos y aún así no cumple, entonces yo me puedo ir a realizar un control judicial ante un órgano jurisdiccional. Estas serían los tribunales de lo contencioso administrativo. Y por otro lado tenemos el control constitucional, que se realiza a través del amparo, de la garantía constitucional de amparo, que ya es conocida por ustedes, en contra de los actos de las arbitrariedades de la administración pública. El control parlamentario, que lo realiza el mismo Congreso. Y acá tenemos el tema de
como por ejemplo las interpelaciones a los ministros, las citaciones que se hacen a determinados funcionarios para determinar, para controlar, para hacer un tipo de fiscalización para determinar si están cumpliendo o no están cumpliendo con su función. Tenemos el control del gasto público, que este control de ese gasto, de la erogación de los fondos públicos, lo realiza la Contraloría General de Cuentas. Y por último tenemos el control de los derechos humanos, para determinar si realmente se está satisfaciendo el tema de los derechos humanos, si se está protegiendo o no se está protegiendo, y este tipo de control lo realiza el Procurador de los Derechos Humanos. Bueno, estamos hasta ahí, jóvenes. Yo creo que ya levantaron dos la mano, entonces no sé, dos personas, no sé si alguien tiene alguna intervención. Cristian, no sé si puedes activar micrófonos de quienes tengan levantada la mano. Bueno, estamos hasta ahí. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario. Si no, quedamos hasta ahí, compañeros, con el tema de la clase de hoy. Todo bien, Lick, muchas gracias. Nítido. Clic solo con una consultita. Por favor. Esta presentación, tengo entendido, si no recuerdo mal, cuando iniciamos la primera clase dijo que usted no la subía inmediatamente. Ajá, no. Pero sí la va a subir. Miren. Realmente las clases yo las programo para dar no sé, Irma, no sé si nos puede bajar el volumen de su... Irma Varías, por favor. ¿Puedes bloquear el micrófono? ¿Puedes bloquear el micrófono? Entonces, vean, las clases generalmente yo las desarrollo para que podamos estar en clases, para que podamos concentrarnos lo más que podamos. Yo trato de no darles las diapositivas. ¿Por qué? Porque muchos a veces se confían solo en las diapositivas, y en las diapositivas no está todo, jóvenes. En las diapositivas solamente nos sirve a veces como una guía para entender lo que tenemos que entender en clases, a menos de que ustedes agarren el libro y empiecen a estudiar. Miren, el derecho administrativo es bastante amplio. ¿Por qué? Porque se refiere a toda la administración pública. Entonces, yo con gusto les voy a dar la diapositiva, pero generalmente a veces se las doy una semana antes del examen, pues. Entonces, no se confíen tanto que con las diapositivas ustedes van a estudiar para el primer parcial, para el examen, porque en una semana, mucho gusto, yo voy a tratar de enviar lo antes que pueda. A sus órdenes. Estamos ahí, mi estimado amigo. Carlos, creo que había hecho la pregunta. Así es, muchas gracias, muy amable. Como dice acá Hugo, hay que tomarle una foto, un pantallazo, como dice, ahí les quedaba. Y yo creo que el buen ejercicio sería que después ustedes pasaran, digamos, estos apuntes a su cuaderno. Yo creo que eso les va a ayudar también para repasar un poco. Y en las próximas clases, con todo gusto, pueden, miren, yo siempre he dicho en mis clases, miren, pregunten, no se queden con las dudas. A veces nos quedamos callados porque creemos que todos saben ya eso y solo nosotros no preguntamos, ¿no? Pero, podemos preguntar, miren, para eso estoy aquí, para apoyarlos, si tienen dudas, con mucho gusto, lo que hemos aprendido ya en el ejercicio de la profesión, pues con mucho gusto vamos a compartirlo. No hay ningún inconveniente, ¿verdad? Yo no me voy a limitar a compartir el conocimiento y pues estoy para apoyarlos, ¿no? Entonces ahí quedamos, mis estimados amigos. Feliz noche, licenciado. Pasen feliz noche.